Las 1:16 de la tarde en Radio Líder, transmitiendo en directo para Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, desde el corazón de la cuenca minera. Es curioso, hoy me dijo un buen amigo, dice, bueno, vas a hablar del Pozo Tres Amigos, pero no tienes ni idea de lo que es el Pozo Tres Amigos, no lo conoces. Digo, no, pero yo no soy quien tengo que hablar, quien tiene que hablar será el invitado que tenga conmigo. Yo me limito a preguntar. Y otro me dijo que algo de una pireneización de las ondas, no sé, ya me explicarán a ver qué significa eso, porque no alcanzo a entender semejante adjetivo en esta ocasión. Pero sí que saludo ya a Luis Ángel Vázquez Maseda. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Es la 1 de la tarde ya. Bueno, aún no comimos. Bueno, da igual, pero es que eso es una guerra que tengo yo con todos mis invitados. La 1 es la 1 de la tarde, por lo tanto es tarde ya. Perfecto. Tarde ya. Bueno, Luis Ángel, ayudante minero y picador. Sí, fueron mis dos categorías profesionales en la mina. Se empieza como ayudante minero y luego picador. Los picadores, yo siempre había oído que los picadores son los héroes de la mina. Bueno. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la verdad es que el trabajo, por decirlo, uno de los trabajos más duros de la propia mina es el de picar. La verdad yo de ayudante minero estuve muy poco. Entré en el 81 y a los 3 meses me fui para la mili y al volver de la mili a los 3 o 4 meses ya inicié la carrera profesional de picador hasta la jubilación. Hasta la jubilación. Entrada en Buenos Aires en el 81. ¿Qué recuerda del Pozo Tres Amigos? Hombre, del Pozo Tres Amigos tengo grandes recuerdos porque, mira, el primero que puedo recordar es que me sorprendió porque yo entré de los que ya se llamaban de preferencia absoluta, que eran hijos de fallecidos en accidente de trabajo. Mi padre murió en un accidente de trabajo en el Pozo Barreo y yo lo que esperaba era entrar en Barreo. Y me acuerdo que cuando vino el destino que me decían para Tres Amigos por el ser más cercano a su casa y elección propia, dije, ¿y esto? Bueno, pues al final no sabía ni dónde estaba. Pero bueno, me incorporé en Tres Amigos y cosa que al día de hoy estoy muy agradecido porque es un pozo diferente. Era un pozo pequeño y muy familiar. Prácticamente nos conocíamos todos y yo creo que a primera hora de la mañana ya sabíamos los andares de cada uno del día anterior. ¿Y cuánta gente se podía encontrar en el Tres Amigos? En el mejor de los casos, la plantilla llegó a estar por en torno a los 450. Ya es plantilla, ¿eh? Bueno, yo creo que si no era el más pequeño, uno de los pozos más pequeños de UNOSA como empresa, porque estamos hablando de pozos que tenían 1000 y muchos trabajadores. Llámese Nicolasa, María Luisa, Santiago, y el nuestro era un pozo pequeñín. Pequeño. Me dicen aquí que le pregunte que cómo eran las capas de carbón. Bueno, las capas de carbón, la gran mayoría de ellas, quitando el paquete del norte, que yo prácticamente no le conocía hasta última hora que se retomó aquel paquete, eran capas de carbón tumbadas y la verdad es que bastante arrosariadas. Lo de la mecanización entre amigos era bastante difícil. Esa, como ha dicho, rosariadas. Arrosariadas les llamamos que llevan los hastiales van saltando. Tan pronto están 1 metro como en 3 metros, como vuelve a 80 centímetros. Es un término minero, lo de arrosariado. ¿Ha cambiado mucho UNOSA desde los 80, 90 hasta el 2000? Desde el 80 que yo entré hasta la actualidad, claro que ha cambiado. Ten en cuenta que cuando yo entré éramos una plantilla aproximada de unos 28.000, 23.000, bueno, pues sí, 28, 23.000. Y en la actualidad yo creo que quedan menos de 500. Joder, todo eso en... Bueno, de hecho ya no queda ningún pozo abierto. Ya, eso sí lo sé. Ningún pozo abierto. Qué fácil es decirlo y qué sensación se tiene. Estamos hablando de una empresa que tenía 29 centros de trabajo y que en la actualidad, salvo el Pozo San Nicolás ahora durante una temporada, pero ahora mismo ya está cerrado. Está en recuperación. Hablaba precisamente hace unos instantes con César, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y me decía qué difícil tenemos volver a recuperar cualquier fábrica que tenga 20.000 trabajadores.
No, es prácticamente imposible. ¿verdad? Es prácticamente imposible. Ten en cuenta que una plantilla pequeña, como la del Pozo Tres Amigos, digamos, la necesidad territorial de un pozo en metros cuadrados para una plantilla de cualquier empresa de 400 trabajadores necesitarías la mitad de Mieres. Porque una cosa es trabajar bajo tierra, las instalaciones de fuera ocupan lo que ocupan, pero para una empresa, llamamos estilo fábrica o demás, para 400 y pico trabajadores y más con la mecanización y la robótica actual, necesitarías, aparte de que yo creo que no las hay. No, yo creo que ya no hay empresas con ese nivel No. de trabajadores, no los hay, ¿no? Habría, serían necesarias muchísimas empresas Ojalá vinieran un montón de ellas que se pudiera recuperar parte de los puestos de trabajo que con la reconversión minera se fueron marchando. ¿Usted tiene esperanza de que eso pueda ocurrir? La esperanza no la podemos perder nunca y de hecho yo creo que se están haciendo gestiones para intentar captar algún tipo En su día la propia UNO se lo hizo con aquel famoso SADIN y con los planes de reconversión. Desde los sindicatos por ello se luchó. Yo me acuerdo y me tocó la negociación del 2001-2005, que yo creo que cuando empezaron a verse en realidad las primeras situaciones de captación de empresas que tenían una aportación de capital de UNOSA y demás, pero la gran mayoría de ellas duraron lo que duraron. Yo creo que se aprovecharon muchas empresas, ¿no? Sí, yo creo que faltó aquello de decir, vienes y te doy, pero antes de marchar, si te vas, devuelves. Sí, devuelves. Faltó esa rigurosidad. Luis Ángel, hacemos un pequeño paréntesis y volvemos en un pispás. Perfecto. ¿Vale? Hasta ahora. La valentía se relaciona con superar miedos y afrontar retos. Es el esfuerzo y la superación que nos unen un mismo sentimiento. Desde nuestras raíces, nuestro carácter nos hace trabajar con esfuerzo y dedicación para conseguir defender nuestro proyecto social creando futuro. Un legado que se convierte en orgullo. Un proyecto abierto a toda la gran familia del carbón, con alma minera. Estamos en el programa perfecto, precioso programa de historia de vida y mina, que no podría ser este programa tal como es si no fuera con el patrocinio del Monte Pío de la Minería. Gracias al Monte Pío de la Minería podemos estar hablando de minas, podemos estar hablando de historias de vida y mina y podemos estar hablando con Luis Ángel Vázquez Masera, con el que estábamos hablando y que lo hemos interrumpido para dar paso a la publicidad, y que una de las curiosidades que yo quería charlar con él es que, bueno, él ha sido secretario general de la sección sindical de un pozo minero, actividad que podíamos catalogar de fácil, difícil. Hombre, yo creo que en los años que a mí me tocó, mucho más fácil que la gente que tuvo que acceder a esas responsabilidades años anteriores, aunque bueno, todo tiene su intríngulis. En el día a día de los pozos siempre hay cosillas, ¿no? Y a lo largo de los años pasamos por varias negociaciones y varios huelgas y conflictos y demás, pero bueno, así fue. Así fue y así pasó. Así pasó. ¿Qué es más llevadero? O no, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué le satisfizo más? ¿Picar el carbón con el alma de minero o ser un delegado sindical? Hombre, todo tiene su satisfacción. Picar carbón fue una de las metas, digamos, bueno, pues más que nada por el tema económico y porque yo creo que todo trabajador en su empresa o en su profesión aspira a mejorar o a ascender. Pero sí hay que reconocer también que al acceder a cargos como temas sindicales, yo tengo una experiencia sindical de varios cargos tanto en el centro como fuera, y tiene sus momentos amargos
porque no siempre se logra todo lo que se quiera, pero también tiene momentos de alegría por los triunfos logrados, ¿no? Me ha puesto la pregunta muy fácil. ¿Cuál es el momento más amargo como delegado sindical? Bueno, el momento más amargo yo creo que cuando accedí al cargo de secretario de Salud Laboral a nivel regional en la Federación, donde el secretario general era Antonio González Evia, porque coincidió digamos, asumir el cargo en el 95. Y todos recordamos el 95 como un año muy aciago, porque aquí en Asturias aquel año hubo 23 fallecidos en accidentes de minas, 14 en San Nicolás, 4 en Candín, 1 en Sotón, 1 en Monsacro y 1 en Fondón, si no me equivoco. 23 en total. Madre mía. Todo por problemas, efectivamente, de la seguridad de la mina, claro. Bueno, cuando hay un accidente en la mina no suele suceder solo por un tema específico, suele haber un cúmulo de circunstancias y la problemática es perder esos compañeros. Bueno, tengo entendido, porque el otro día me lo contó Fernando, que va a haber una reunión de antiguos mineros del Pozo Tres Amigos, ¿no? Bueno, los compañeros del Pozo Tres Amigos llevamos como 15 años reuniéndonos. Esto surgió a raíz de, en el Pozo Tres Amigos, cuando estaba funcionando, había un grupo de compañeros que habían fundado lo que le llamaban la Hermandad de Santa Bárbara en el Pozo, que por cierto estuvieron durante muchos años llevándolo y muy bien, y lograban reunirnos el día de Santa Bárbara allí en el Pozo ante un vaso de vino y con la disculpa de que llevabas un regalillo y demás, pero lograbas reunir a los que estábamos trabajando, a los jubilados y a gente que había pasado por allí. Al cerrar el Pozo eso desapareció. Y en el 2009, en una entrega de medallas de UNOSA, nos reunimos una serie de amigos y que echaban en la conversación, echábamos de menos aquí a reunión el poder vernos y el poder no vernos y lo de siempre. Empezaron a decir, oh, mira a ver si lo organizas, mira si lo organizas. Y ahí surgió. Yo creo que la conversación, a partir de ahí, pues nos juntamos una serie de compañeros, en este caso éramos 7 o 8, y después de 10 años de cerrar el Pozo, iniciamos lo que era, digamos, la comida de confraternización, que por cierto, el primer año, que fue en el 2010, no solo se hizo la comida, hicimos también una exposición fotográfica y, bueno, pues después la comida. Significativo porque hacía 10 años que habíamos dejado la presencia en el Pozo y el contactar era difícil porque ya había móviles, pero cuando marchamos no. Entonces teníamos los teléfonos de casa y nos fuimos poniendo en contacto y demás. Y el primer año lo hicimos en el Oro Gallo y nos reunimos 337 trabajadores. De ahí en adelante, todos los años, la tercera semana de noviembre, realizamos, digamos, la comida de confraternización, que no es solo una comida, siempre lo llevamos un poquillo más allá, siempre hacemos un evento, llevamos lo que le llamamos un pregonero, a alguien relacionado con gente del Pozo y que, pues no sé, sea periodista, sea actor, sea, no sé, familiares de la gente del Pozo. En algunos de los años aprovechamos el Urogallo y antes de la comida hicimos una visita con aquellos, con los 200, de aquella éramos 280 y pico, al Museo de la Minería ahí en Sama, y precisamente este año, que son las bodas de plata del cierre del Pozo Tres Amigos, hace 25 años, decidimos hacer una serie de actos. La empezamos el miércoles pasado sí, con la inauguración de una exposición de fotos y de temas de mina en la Casa de la Cultura. Mañana sábado haremos un acto en el propio centro, un acto, digamos, que tiene dos metas. Una, como hace 25 años que el Valle de San Juan no tiene explotación minera, y algo típico en la zona minera era el turullo, que le llamamos, que era esa sirena que suena a la entrada y salida de los relevos, o incluso, por desgracia, cuando había algún fallecimiento, dejó de sonar y vamos a restablecer el que vuelva a sonar el turullo, porque logramos encontrar el primer turullo que hubo en el Pozo
y se restauró y va a volver a sonar. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a aprovechar ese día para hacer o descubrir una placa en memoria de todos los que en su día trabajaron allí en el centro. Nos acompañará Aitana Castaño y el alcalde y una representación donosa. Ajá. Y ya el sábado ya el sábado 15 pues tendremos la comida de confraternización. Bueno, estos actos sirven siempre, me imagino, que para que se vierta alguna que otra lágrima, ¿no? De emoción y de recuerdos. Sí, yo creo que más que la comida en sí, porque decimos, vamos a juntarnos a comer. Hay gente que ese día comemos poco, porque sí nos vale, digamos, un poco para volver a ver. Hay gente que no nos vemos entre comida y comida. Estamos dispersos, un año para otro. Estamos dispersos un poco por todo lo que es la orografía de Asturias e incluso de fuera. Pero, mira, editamos un libro que se llama Minas Tres Amigos, una historia viva. Y un poco lo que pretendemos es que eso continúe así, que continúe viva. Y ya te digo, éramos un pozo pequeño, pero éramos una familia. Y como familia nos sentimos. De hecho, mira, una de las premisas en la comida desde el primer día era que allí nos reuníamos compañeros de trabajo. Siempre lo decimos en todas las comidas. A la puerta del restaurante quedan las categorías profesionales y las camisetas sindicales y políticas. Allí vamos compañeros. Igual da que sean de un signo político o un signo sindical, o que sea ingeniero o peón. Allí somos todos de la misma manera. Huimos de, digamos, de esas clasificaciones. Sí. De hecho, tampoco hay ninguna reserva de aquí los no sé qué, allí los no sé cuánto. No. Mira, el primer año que fuimos 337, asistieron a la comida 5 ingenieros superiores, alguno de ellos había sido director de zona, y nos sorprendió porque normalmente por afinidad ninguno se sentó junto. Estuvieron cada uno en diferentes mesas, como uno más, desde el ingeniero hasta el peón. ¿Recuerda el día que se cerró el pozo de Tres Amigos? Bueno, exactamente, el día fue a últimos de noviembre, si no me equivoco, del 2000. Yo no estaba. No estaba cuando se cortaron las jaulas, porque en aquel momento yo tenía tareas sindicales en Oviedo y no estaba presente en el corte de la jaula. Me hubiera gustado. ¿Por qué se cerró? ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue por la descarbonización? No, mira, el Pozo Tres Amigos, yo me acuerdo al poco de entrar, era un pozo que se auguraba el cierre de él en la época que se cerró Cerezal. Y yo creo que por buenos resultados del centro y por la calidad del carbón fue sobreviviendo. Las negociaciones de la reconversión minera, aquí empezó a disminuir lo que eran los centros de trabajo y en el 2000 le tocó. No porque se acabara el carbón, No hay poquitos centros se cerraron porque hubieran acabado. Sigue habiendo carbón ahí, ¿no? Porque hubieran acabado el yacimiento. Pero le tocó. ¿Y cómo ha vivido usted ese cierre de los pozos? ¿Cómo ha habido el fin de la minería? Bueno, a mí me tocó parte de las negociaciones, te digo. Y tengo que reconocer, y digo lo de siempre, cuando a raíz del encierro de Barreo, donde las organizaciones sindicales hicieron aquel esfuerzo del encierro y demás, la verdad es que la reflexión era la siguiente: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Teníamos la experiencia de Inglaterra, donde de viernes para lunes, en torno a 100.000, se fueron para casa con una mano delante y otra detrás. ¿La meta cuál era? Intentar que fuera en el mayor tiempo posible, para dar tiempo en las negociaciones a intentar captar, porque en todas las negociaciones nos iba a negociar el convenio de lo de la subida salarial. Eso era lo último. Al principio era qué se traía para las cuencas, cuál era traer y traer. Que durara el mayor tiempo posible y sobre todo que no fuera de una manera traumática. De ahí salieron las famosas prejubilaciones
tan denostadas por alguna gente, pero que sí lo que se logró era que nadie marchara para casa en malas condiciones y que el cierre fuera lento. Ten en cuenta que estamos hablando de en torno a 20 y tantos años, que hubiera dado tiempo a buscar bastantes soluciones. No se logró. De las negociaciones se trajeron para Asturias muchos millones de euros. Muchos millones. Porque había financiación para infraestructuras, financiación para creación de puestos de trabajo, se trajo para aquí. ¿Y qué pasó? La meta de cómo se distribuían o en qué ya se iban de las manos de las organizaciones sindicales. Ya quedaba en manos yo creo, que de los políticos de aquí o de la propia empresa. Pero cuando las organizaciones sindicales deberían haber estado atentos a lo que pasaba ahí, ¿no? Sí, se estaba, pero no dependía de ti. Es decir, hasta aquí se trae. ¿Quién eran las organizaciones sindicales para decir qué carretera o qué empresa había que financiar o no financiar? Y se hizo mal. Sí, yo creo que se perdieron grandes oportunidades. Se hicieron muchas cosas con los fondos mineros, que hay, vamos a ver, había los fondos mineros, había las subvenciones, y la gran mayoría de las cosas que se hicieron con fondos mineros, si no hubiera fondos mineros, no se habrían hecho. Es una pregunta que me hago. Y no, está claro que no, si no hubiera fondos mineros, yo creo que sí, porque se habría hecho con presupuestos ordinarios y extraordinarios. Pero aquello, viniendo de dónde fueron los ordinarios y extraordinarios, queda la pregunta ahí. Mira, como anécdota, en la negociación del 2001-2005, en Madrid, quedaron más de 1.000 millones de pesetas destinadas a cualquier tipo de solicitud que fuera de los ayuntamientos y no hubo solicitudes. No hubo solicitudes de ningún ayuntamiento. Quedaron en Madrid. Los millones. Los millones. Que eran 2.000 millones, más. 1.000 millones. ¿No sería que hubo solicitudes y se perdieron por el camino? No. No. Y algunas de las solicitudes que surgieron, yo no las voy a catalogar aquí, pero mira, solicitudes como una piscina en Cerredo, una bolera, no sé si llaman, bueno, una bolera, ¿cómo se llama? Es turca o no sé qué, en Vimenes, seguro que no habría alguna otra obra más importante, pero bueno, ahí ya. Es decir, que no se hizo buen uso de las posibilidades para paliar los malos momentos que traían consigo los cierres de las vidas. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que se perdió una oportunidad que se está pagando ahora. Se está pagando ahora con el tiempo, porque la economía de la región quedó en manos de, bueno, entre otras cosas, sobre todo las cuencas, de los prejubilados. Y los prejubilados ya no estamos, ya somos jubilados. Y muchos marcharon detrás de sus hijos, como es normal. Porque si aquí no hay carga de trabajo, no es desde donde naces, sino de donde paces. Entonces, si tus hijos se van porque no sé qué, hay gente que se va detrás de los hijos. Y si ya no hay centros de trabajo y los prejubilados ya nos vamos para Oviedo, para Gijón o para fuera, la economía baja. Y todo ello, o en buena medida, por el mal uso que se dio a las soluciones que había encima de la mesa para prevenir estos casos. Pues intención yo creo que la hubo, y medios económicos también. Pues ¿dónde estuvo el fallo? Mira que les cuesta hablar de los fondos mineros a los mineros, ¿eh? No, porque... Sí. No, porque realmente muchos nos hacemos esa misma pregunta. ¿Qué se hizo de ello? ¿Dónde fue? ¿Y no hay respuestas después de tantas preguntas? No. Mira, alguna ya te la acabo de decir yo. Algunas de los temas quedaron en Madrid, porque nadie los solicitaba. Es que no lo entiendo. Que no hubo una guerra, si recordáis algunos de los medios de comunicación, donde en la época de algún presidente de aquí de Asturias, con José Ángel Fernández Villa, porque Villa y Evia decían,
visto lo que he visto, queremos estar en la mesa donde se concedan, y decían que eso que no era un tema sindical, que era político. Entonces, bueno, mi misión es traértelo, mira a ver cómo lo administras. En ese caso, esa administración yo creo que falló y bastante. Igual no se creía que íbamos a llegar donde se llegó, donde estamos ahora. O sea, por lo que entiendo, lo que falló es la administración de los bienes conseguidos. Sí. Y la administración de los bienes conseguidos estaba en manos de los sindicatos. Sí, porque había dinero para intentar Luego captar empresas fallaron los que paliaran la pérdida de los puestos de trabajo que había en la minería. Es decir, en el tiempo, por eso se dilató, la negociación se dilató, la empresa ya querían cerrarla en el 80 y bien poco, de golpe. Se logró que durara, fíjate, hasta el 2000, en la época en la que estamos. Y mientras tanto había subvenciones para intentar captar empresas, para intentar... De hecho, tenemos por ahí un montón de polígonos industriales creados a tal fin y demás. Hombre, también te digo una cosa, hacía falta interés particular. ¿A qué me refiero particular? El que quiere poner una empresa tiene que disponer de... Claro. Si te dan hasta el 49% del capital para montar una empresa, si te lo dieran todo, yo sería el primero que habría puesto 3 o 4. Si no me costaba a mí nada. Pero si te dan el 49% del capital para crear la empresa, la duda que tengo es cómo es que con todas esas facilidades no vino más de lo que vino. Y de las que vinieron, muchas, ¿a qué, cómo y cuánto duraron? ¿Y por qué duraron tan poco, no? Estuvimos muy contentos en el periodo 2001-2005, como fue cuando vinieron 4, 5, 6 empresas. Bueno, alguna quedó. Por suerte, alguna aún la tenemos por aquí. Pero la gran mayoría de ellos duraron lo que duraron. Hasta que se consumió lo que se daba, ¿no? Y nadie le pidió explicaciones, nadie le pidió, devuélvame usted aquello que se llevó. Yo en alguna conversación particular al director general de UNOS se lo dije, digo, vamos a ver, ese 49% del capital no sé qué, dáselo, pero ponlo digamos como fianza. Dice, para que tengas una fianza, pero si te vas lo devuelves. Claro, es que es lo suyo. Ya, pero abres no sé qué y cuando cierras te vas. Y de lo malo no pasó como con lo de Fábrica de Mieres, cuando la primera tal, que no solo marchaban, sino que lo vendían. Joder. Eso fue ya cuando Fábrica de Mieres, el primer polígono, o muchas de las empresas que se les dio la facilidad para sentarse allí, hubo un momento dado en que cerraban y a la hora de marchar lo vendían a otro. Especulación pura y dura. Pero bueno, no fue el caso en... De luego se han hecho cosas mal. Se han hecho cosas mal. Vamos a dejarlo que se podrían haber hecho mejor. Es que sigo insistiendo. Todos ustedes tienen verdadero cuidado de hablar de ese tema, ¿no? Yo no soy el más propicio a hablar de ello. Y yo un honor estar hablando aquí, pero yo, como yo digo, yo soy de los más jóvenes. Por aquí pasaron gente más antigua y con más experiencia y con más poder, por decirlo de alguna cosa. Bueno, poder no, con más cargos. Con más cargos. Y responsabilidades. Eso sí, pero usted tuvo unos cuantos cargos, ¿eh? Como sindicato, como secretario general de la selección sindical de comisiones obreras en UNOSA del 2000 al 2003, secretario de acción sindical de la Federación Metalúrgica de Comisiones Obreras 2004-2008, secretario de Finanzas de la Federación de Finanzas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras 2008-2015. Bueno, sí, tuve una larga, pero bueno... Un recorrido importante, ¿eh? Sí, estuve ligado a comisiones obreras, pues yo creo que entré en el 81 en Tres Amigos y desde el 85 que salí delegado en el centro hasta el 2015 estuve ligado en tareas sindicales en mi organización. Bueno, experiencia de toda esta experiencia que usted ha tenido, ¿con qué se queda de todo ello? Bueno, como experiencia... Lo digo esto para oxigenar un poco la conversación. Hombre, vamos a ver, como experiencia, tienes la oportunidad de ver y estar en sitios que, quiero decirte, una negociación
no es lo mismo vivirla desde dentro que te la cuente. Eso es verdad. Y tienes la oportunidad de tener la experiencia de conocer y tratar de frente a gente que no es asequible para todo el mundo. Estamos hablando de las EPIs, o estás hablando de embajadores de no sé dónde, o estás hablando de delegaciones de sindicatos de otros países. Quiero decirte, es una experiencia gratificante. En definitiva se lleva una experiencia, tiene una sensación gratificante del mundo de la mina, que eso es lo importante, ¿no? Sí, la mayor satisfacción es intentar, no siempre lo logras, pero intentar buscar digamos, el beneficio o la defensa de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de profesión. Bueno, la verdad es que la mina no solo era lo nuestro, sino que muchas veces perdimos jornales por algo que era fuera de la mina. Enseguida nos sumamos. Lo de la solidaridad sí estaba arraigado, ojalá no se pierda. Ojalá no se pierda, efectivamente. Bueno, mina. La mina le dejó también a usted, bueno, también lo quiero decir, le dejó secuelas físicas. No tuvo suerte de pasar sin... No, por suerte para mí, yo estuve picando carbón 11 años y bueno, después accedí a una entré en el 81 y en el 95 ya estuve liberado. Y durante esos 14 años tuve la suerte de no tener ningún accidente ni grave ni hombre, goteras. Entrando a la mina, algunas goteras ahora ya surgen, pero no, accidentes. Trabajaba con mascarilla, supongo, ¿no? Bueno, no siempre, que era obligatorio, no siempre. No pero siempre. Sí, a la hora de picar carbón era necesario. Pues Luis Ángel Vázquez Maseda, ha sido un placer hablar con usted. Me encanta la sinceridad que ha tenido dentro de las posibilidades. Seguramente podéis contar muchas más cosas. Anécdotas mil. Sí, y otras cosas que tampoco, que vayan más allá de la anécdota también, pero yo le agradezco muchísimo la sinceridad que ha tenido, el tiempo que me ha otorgado y, como siempre, también agradecer a Montepío de la Minería estos minutos y este programa que es Historia de Vida y Mina. Luis Ángel Vázquez Maseda, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. A ustedes que pasen un feliz día Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco. Pásenlo bien, tengan una buena tarde y por favor sean lo más felices que puedan. Desde esta plazuela del Pozo Tres Amigos, las anécdotas y recuerdos que salen entre sus mineros no son pocas. En una explotación que se profundizó en 1939 y llegó a tener 450 trabajadores en el momento de máximo personal. Sentimos este pozo como algo nuestro, era un pocín, y llamábamos el nuestro pocín al final. Entonces, bueno, hay mucha gente que después de fallecer los familiares vienen a depositarles cenizas aquí. Fuimos protagonistas de muchas cosas, entre ellas la película de Pídele cuentas al rey, que bueno, el arranque de la película y tal se grabó aquí, sí, en las instalaciones del Pozo, en la que participaron un montón de compañeros como esta. Tenemos alguna anécdota de algún compañero que distraídamente tiene venido corriendo con el coche a aparcar y cuando llegara aquí darse cuenta que era domingo y que no era día laboral. El trabajo en la mina es duro, pero de aquí los festejos también lo eran. Unidos en huelgas o accidentes, el espíritu de compañerismo persiste. Desde este sábado, una placa en el Castillete homenajeará a los trabajadores y el turullu volverá a sonar. La última vez que se escuchó en el Valle fue el 26 de diciembre del 2000. Logramos recuperarlo de una chatarrería y gracias a algún compañero humanitas y tenemos que agradecerlo a un gran coleccionista, lo restauramos y vuelve a sonar. Porque estos mineros son mucho más que tres amigos.